la herejía de Berengario, que negaba la presencia eucarística del Señor. Un sacerdote de Bohemia llamado Pedro de Praga tenía dudas sobre la presencia de Jesús en la Eucaristía cuando él consagraba la misa. Decidió irse en peregrinación a Roma para que ante la tumba de San Pedro Dios le concediera fe en la presencia real. Durante su viaje tuvo que pernoctar en la ciudad de Bolsena y efectivamente a la mañana siguiente, cuando iba a celebrar la misa en la iglesia de Santa Cristina, tuvo una respuesta de Dios a sus dudas. En el rito de la fracción de la hostia, consagrada en la misa, comenzó a salir sangre abundante de la hostia, como de una herida abierta. Brotaba a borbotones, caía sobre el cáliz, se desparramaba en el altar. El sacerdote, fuera de sí, no sabía qué hacer en aquel momento, cogió los corporales, la forma, el cáliz y se trasladó a la sacristía, dejando manchas de sangre por el suelo. Posteriormente, tengamos en cuenta que esta sangre ha sido analizada y se demuestra que es sangre humana, se puede ver todavía en Bolsena. Lo guardó en un armario en la sacristía y él se fue a Orvieto, a unos 30 kilómetros, donde entonces estaba el Papa Urbano IV. El Papa envió al obispo de Orvieto para que le llevase esa hostia desde Bolsena y los corporales. Lo llevaron en procesión y el Papa en Orvieto lo recibió de rodillas. Esta escena fue inmortalizada por Rafael en un fresco, la Misa de Bolsena, que se conserva en el Vaticano. El Papa Urbano IV era aquel padre Santiago Pantaleoni, a quien Juliana le había hecho partícipe de la petición del Señor, que había llegado a Papa en 1261. Recordó lo pedido por Juliana, por el Señor, en 1208 y publicó la bula Transiturus de Mundo, 1264, estableciendo la fiesta del Corpus Christi en todo el mundo. También encargó a Tomás de Aquino y a Buenaventura, grandes santos, la preparación del oficio litúrgico de esta fiesta y la creación de himnos para celebrar la presencia de Jesús en la Eucaristía. Comenzó Santo Tomás, Pange lingua gloriosi corporis mysterium, sanguinisque preciosi. Conocemos el texto. Oyéndolo, Buenaventura, que estaba a su lado, rompió el texto que había preparado él, pensando que no podía superar al de Santo Tomás. Esta nueva devoción al principio encuentra oposición en el Cabildo de Lieja. Decían que bastaba la misa diaria. Y de hecho, durante muchos años, casi 60 años, la bula del Papa queda como escondida. Sin embargo, poco a poco se va instituyendo la fiesta del Corpus Christi en distintas ciudades de Europa. En España la más antigua es de Toledo, en 1280. Recordemos que se celebraba con mucha solemnidad. El mismo emperador Carlos V, en alguna ocasión en Barcelona, en la procesión llevaba los varales del palio. Y con este motivo de esta fiesta eucarística componen los autos sacramentales Calderón, Lope de Vega y Tirso de Molina. Comienzan entonces también las procesiones eucarísticas. Ya hemos visto cómo en el siglo XI Lanfranco tiene una procesión el Domingo de Ramos con el Santísimo. En el siglo XIII y posteriormente aumentan ya en la fiesta del Corpus Christi y después con otros motivos se van extendiendo las procesiones eucarísticas. La custodia. Al principio llevaban al Señor en una arqueta guardada,
pero los fieles quieren verlo. Y entonces por fin deciden hacerlo de cristal, al menos la parte donde está el Señor de cristal, para verlo. Ahí comienzan, por consiguiente, en el siglo XIII, las custodias. La piedad popular se esmera en hacer custodias cada vez mejores. También comienza entonces la exposición de Santísimo. Al regresar de la procesión del Corpus Christi, dejaban el Santísimo en la iglesia para que la gente lo venerara. Poco a poco se va extendiendo el tiempo de veneración, cada vez más amplio, después deciden hacerlo otros días también, con cánticos, y a lo largo de los siglos XVI y XVII va creciendo en frecuencia y en solemnidad. Es entonces cuando se erige ya un tabernáculo en la iglesia para poner el Santísimo en el altar. Las devociones eucarísticas arraigan en España de una forma especial, con expresiones de una riqueza estética y popular muy grande, como es, por ejemplo, los seises de Sevilla o el Corpus de Toledo. En el siglo XVI, los protestantes comienzan con Lutero, Zwinglio, Ecolampadio, Calvino, denuncian, es verdad, abusos reales en la exposición, en la elevación y en las procesiones, porque algunos cristianos estaban dando más importancia a estas manifestaciones que a la misma misa. Pero los protestantes van más lejos, niegan la presencia del Señor fuera de la misa, por consiguiente la adoración a la Eucaristía es idolatría. Se convoca el Concilio de Trento en el siglo XVI y defiende que el Señor debe ser adorado con culto de adoración. Defiende que se lleve en procesión, que sea expuesto, y los que lo rechacen quedan excomulgados. Entonces aparecen una serie de maestros espirituales desde el siglo XVI hasta nuestros días, como son San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Juan de Ribera, obispo de Valencia, San Pascual Bailón, patrono de asociaciones y congresos eucarísticos, Santa Margarita María de Alacoque, que tiene las principales revelaciones del corazón de Jesús, orando ella ante el Santísimo expuesto. Y recordemos de paso que la devoción al corazón de Jesús es profundamente eucarística, como han insistido los papas. San Pablo de la Cruz, fundador de los pasionistas, San Juan Bautista María Vianney, el cura de Ars, San Antonio María Claret, que el Señor le concedió la gracia de conservar el Santísimo Sacramento en el pecho de forma viva y le hizo ver que una de las devociones fundamentales para atajar los males en España era la devoción a la Eucaristía. San Pedro Julián Eymar, fundador también de muchas congregaciones sacerdotales y religiosas, San Juan Bautista María Vianney lo conoció y dijo de él que era un santo. En Palencia, el beato Manuel González, y no olvidemos el padre Pío de Pietrelcina. Aparece también entonces la adoración nocturna en 1848. Aparecen las asociaciones eucarísticas como la Guardia de Honor, los jueves sacerdotales, la Cruzada Eucarística, los institutos religiosos, las adoratrices. El obispo ya citado Manuel González funda las Marías de los Agrarios y Misioneras Eucarísticas de Nazaret, la Comunidad de las Bienaventuranzas, el Hogar de la Madre, los Apóstoles de los Corazones de Jesús y María y tantas asociaciones e institutos dedicados de una forma especial a la Eucaristía. Ya hemos recordado que comienzan también entonces los congresos eucarísticos con Émile Tamisier en 1910. El primero fue en Lille, en Francia, en 1881. Los últimos han sido en Roma, Guadalajara, México, el 2008 en Quebec, el 2012 en Dublín. Llega el Concilio Vaticano II. Después del concilio hay una crisis no debida ciertamente al concilio, sino que los protestantes liberales influyen en los católicos progresistas
influye mucho la secularización y a la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. Un rechazo práctico. En España, en el año 2006, no llega al 17% la asistencia a las misas, a todas las misas de domingo. Las iglesias vacías, cafeterías, piscinas, estadios de fútbol y playas, eso sí, muy llenos. Hay desinterés, hay ignorancia, hay poca participación, hay desidia en general en el pueblo cristiano, en las posturas, en los vestidos, en la forma de comulgar. El sagrario muchas veces queda arrumbado, arrinconado, olvidado. Las iglesias se convierten en museos, no en casas de oración. Muchos sacrilegios también en la comunión sacrílega. Muchos ya dudan o niegan la presencia real de Jesús en la Eucaristía y niegan el sacrificio, que la misa sea un sacrificio. Y como consecuencia de esto, la Iglesia publica documentos importantes, muchos y abundantes, de tal manera que desde el Concilio Vaticano hasta aquí, en estos escasos 50 años, ha habido muchos más documentos pontificios y vaticanos sobre la Eucaristía y teológicos que en los 1500 o 1900, años anteriores de Iglesia. Un fallo que acusaban los protestantes, y tenían su razón, era que al haber en algunos fieles tanta devoción a la Eucaristía, a la adoración, a la exposición o a las procesiones, relegaban la misa y daban menos importancia a la misa. Para ello influía que a veces la adoración eucarística tenía abundancia de velas, de cirios, de cantos, incienso, flores, luces encendidas, y la misa no tenía tanto. Y los fieles entonces pensaban que la misa era para consagrar la forma para la adoración, pero la misa ocupaba un segundo lugar. Y en este sentido, el Concilio Vaticano II y sobre todo los papas posteriores, Juan Pablo II sobre todo, nos dicen que la Eucaristía forma una unidad con tres dimensiones. Sacrificio, que es la parte central, la misa, y de ahí proviene la comunión, y de ahí proviene la adoración. De tal manera que de la misa proceden las hostias consagradas que se guardan primariamente para llevar a los enfermos. Pero claro, si en esas formas consagradas está el Señor, es lógico que las veneremos. De tal manera que como efecto secundario brota la adoración. Por eso los documentos recientes de la Iglesia nos piden que procuremos que la adoración eucarística tenga relación con la misa, que a ser posible la hostia se consagre en la misa que se dice a continuación, que no se dé un relieve menor en solemnidad a la misa que a la exposición. La presencia de Jesús en la Eucaristía, en la forma consagrada, es una presencia anamnética, es decir, proviene de la anamnesis. Tengamos en cuenta que entre la consagración y la comunión hay un espacio que es prolongación del sacrificio y preparación para la comunión. Este Señor se ha ofrecido al Padre por nosotros y se nos quiere dar en alimento. Pues bien, en esa doble actitud, prolongación del sacrificio y preparación para la comunión, tanto material como espiritual, se conserva en el sagrario, se conserva en la custodia. Efectivamente, los fines del sacrificio eucarístico, nos dice la Iglesia, son 4. Adorar a Dios, darle gracias, reparar e impetrar. Y si estos son los fines del sacrificio, estos son los fines de la adoración. Como decía el Papa Pío XII en la encíclica Mediator Dei, tenemos cuando estamos ante el Señor que reparar por nuestros pecados y los del mundo. Tenemos que darle gracias,
tenemos que pedirle, tenemos que adorarle, efectivamente. Y esta presencia de Jesús, que proviene del sacrificio de la misa, se orienta para la comunión. Y hasta que no se nos dé la hostia que adoramos en la comunión material, sacramental, debemos comulgarla espiritualmente con nuestra adoración. Es muy interesante, por consiguiente, pensar que nuestra adoración al Señor es como prolongación de la misa y al mismo tiempo una comunión adelantada. Todo esto se realiza en la adoración. El Papa Pablo VI, en la encíclica Mysterium Fidei, dice: la Iglesia Católica no solo ha enseñado siempre la presencia del cuerpo y sangre de Cristo en la Eucaristía, sino que la ha vivido también adorando siempre, sacramento tan grande con culto latréutico que solamente es debido a Dios. Pablo VI. Juan Pablo II, solamente por coger un texto, mediante la adoración el cristiano contribuye a la transformación del mundo cuando estamos orando ante el Señor, a la difusión del Evangelio, arrastra consigo al mundo entero y lo eleva a Dios. Por eso quienes están ante el Señor prestan un servicio eminente. Qué bonito, es importante conversar con Cristo, inclinados sobre el pecho de Jesús, como el discípulo amado, puede tocarnos el amor infinito de su corazón. Pero sobre todo me atrevo a decir, recientemente el Papa Benedicto XVI, ya en la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia, poco después de comenzar su pontificado, dice: el padre Delp, jesuita mártir de los nazis, afirmó que no hay nada más importante que la adoración. Lo dijo en su tiempo, cuando parecía que una adoración destruida destruía al hombre. En nuestro nuevo contexto hoy, de la adoración perdida y por tanto del rostro perdido de la dignidad humana, debemos comprender la prioridad de la adoración y ser conscientes de que no se trata de un lujo, sino de una prioridad. Donde no hay adoración, dice el Papa, el hombre no puede progresar. No es, por lo tanto, la adoración un lujo, un tiempo extra, sino algo fundamental, no solo para el cristianismo, sino para la misma humanidad. Añade: para mí es conmovedor ver cómo por doquier en la Iglesia se está despertando la alegría de la adoración eucarística y se manifiestan sus frutos. Efectivamente, en todas las partes del mundo donde la Iglesia está viva, florece la adoración. Donde la Iglesia está muerta, no. La Eucaristía es un encuentro y unificación de personas, pero la persona que viene a nuestro encuentro y desea unirse a nosotros es el Hijo de Dios. Y esta unificación solo puede realizarse, dice el Papa, en la adoración. Por eso, el desarrollo de la adoración eucarística es la consecuencia más coherente del mismo misterio eucarístico. Solo en la adoración puede madurar una acogida profunda y verdadera. ¿Cuáles son las formas de adoración hoy día? Brevísimamente, ya he indicado algunas: